Ahora a continuación en Charla que te charla vamos a pasar a nuestro segundo conferencista de esta jornada. Como ustedes saben, la Universidad de Magallanes siempre tiene importantes vínculos, no solamente con diferentes universidades, también con universidades del extranjero y en este caso de la República Hermana de Argentina. Es por eso que ahora vamos a presentar al investigador Lucas Roberto. Él es investigador del grupo de microbiología del Instituto Antártico Argentino y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Es docente de biotecnología en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y su investigación se centra en el desarrollo de procesos de bioremediación de suelos antárticos contaminados con hidrocarburos y su aplicación en otras áreas expuestas a baja temperatura, así como también en la exploración del potencial biotecnológico de microorganismos autóctonos antárticos. Ha participado en numerosas campañas científicas antárticas desde el año 2001, oriundo de la provincia de Chubut, de la Patagonia Argentina. ¿De qué nos vas a hablar, don Lucas Roberto? El título de su conferencia es Bioremediación de suelos contaminados con hidrocarburos en Antártida. ¿Cómo, por qué y para qué? La charla se va a referir a las razones por las cuales es importante desarrollar procesos de bioremediación para suelos antárticos contaminados con hidrocarburos. Explicará cómo se investiga para obtener estrategias y herramientas adecuadas y eficientes que permitan la recuperación de suelos afectados por estos contaminantes, cuando la temperatura se ha convertido en un factor limitante. Así que recibamos a don Lucas Roberto de Argentina. Muchas gracias. Hola, buenos días. Es un gusto para mí estar acá, en este país hermano, para poder contarles qué hacemos en Antártida y especialmente cuál es mi trabajo. Lo primero que les quiero contar es dónde trabajo la mayor parte del año. Esto es en la ciudad de Buenos Aires, que es la capital de Argentina, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Ahí por el 6º piso tenemos los laboratorios donde estamos en general entre marzo y diciembre. Pero bueno, eso es solo una parte, ¿sí? La parte quizás no tan divertida. La parte más linda del trabajo la hacemos en una base antártica que está en la isla que nosotros llamamos 25 de mayo y que también se llama Rey Jorge. Y en esa isla hay muchas otras bases, ¿sí? Como contaban antes, que hay bases chilenas, hay bases chinas, coreanas, uruguayas, rusas. Bueno, una de esas bases es esta, que es una base científica donde hay laboratorios y donde muchos científicos argentinos y también de otros países hacemos nuestro trabajo de investigación durante el verano y algunos pocos durante el invierno. Esta base está sobre una caleta que se llama Potter y tiene de fondo ese cerro tan llamativo que se llama Tres Hermanos. Y detrás de ese cerro hay un área especialmente protegida. Esto es un tipo de parque nacional, podríamos decir, donde nos comprometimos a preservar con muchísimo cuidado, y no con muchísimo cuidado, con todos los cuidados, la naturaleza que vive ahí. Otra cosa que les quería contar es que este trabajo es biotecnología. La biotecnología, ¿qué hace? Usa sistemas biológicos para resolver problemas del hombre. Entonces, cualquier utilización de una bacteria, de un hongo, de una levadura, de una planta, de una célula de insecto, es biotecnología. Y bueno, esto que hacemos nosotros, como también lo es el tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Se refiere a la biotecnología. Y entre los sistemas biológicos que se pueden aprovechar están los microorganismos. Este número que vemos ahí, 5 por 10 a la 30, ¿sí? Que es ni más ni menos que un 5 con 30 ceros detrás, es una estimación del número de células procariotas, o sea, bacterias, que habitan en nuestro planeta, incluyendo las que están en los intestinos de los animales, las que están en los sedimentos marinos, en los suelos,
pegados a nuestra piel, en las plantas, ¿sí? Y en todos los lugares que se nos puedan ocurrir. Esta cantidad de bacterias significa que hay un gran potencial, hay mucha mano de obra que la biotecnología puede utilizar. Otro principio fundamental de mi trabajo es este que postuló un investigador que se llamaba Alexander y que dijo que ningún compuesto natural es totalmente resistente a la biodegradación. Esto significa que si es un compuesto natural, puede ser degradado, puede ser transformado en compuestos más simples. A ese principio, este investigador lo llamó la infalibilidad microbiana. Entonces tenemos, por un lado, un número de bacterias o microorganismos muy grande. Y por otro lado, la capacidad de esos microorganismos para poder degradar cualquier contaminante. Entonces, pensando en esas dos cosas, es que la biorremediación se transforma en una herramienta biotecnológica que permite solucionar un problema. Entonces, la biorremediación es un proceso que aprovecha la biodegradación, que es ni más ni menos que la transformación de un compuesto contaminante que pueda tener propiedades tóxicas en compuestos que no sean tóxicos o que sean menos tóxicos. Idealmente, dióxido de carbono y agua. ¿Y qué sistemas biológicos se pueden usar para esto? Como les dije antes, bacterias, hongos filamentosos, levaduras y también plantas. Antes preguntaban, ¿cómo contaminamos? Contaminación es cualquier alteración que producimos en un ambiente. Podemos contaminar volcando un compuesto en el suelo, tirando aguas residuales sin tratar al agua. Podemos contaminar con ruido, ¿sí? Podemos contaminar con luz. Las ciudades, por ejemplo, contaminan muchísimo con la luz, ¿sí? En este caso nos vamos a referir a contaminación por compuestos orgánicos, ¿sí? El petróleo es una mezcla de compuestos naturales que cuando está en sus depósitos no molesta, pero cuando lo extraemos se vuelve un problema y cuando por accidente o por negligencia se vuelca en un suelo, se transforma en un evento de contaminación. Como les decía antes, vamos a utilizar a los microorganismos. Acá tenemos una foto muy linda de microscopio, donde hay diversos tipos de bacterias y algunas levaduras dando vuelta. Esta es nuestra mano de obra. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar para solucionar los problemas de contaminación. Y por eso esto que hacemos es biotecnología. Pero bien, vamos a trabajar en la Antártida. Entonces, los microorganismos que necesitamos utilizar son muy especiales. ¿Y por qué son muy especiales? Porque se sienten cómodos a baja temperatura, ¿sí? No necesitan estar a 30 grados o a 37 grados. Esos crecen muy bien y sobreviven a 5, a 15, a 10 grados y pueden congelarse y descongelarse y seguir viviendo sin ningún problema. Por eso se dice que son psicrófilos o psicrotolerantes, que significa que aman el frío o que toleran el frío. Hay otra razón crucial por la cual tenemos que usar bacterias de la Antártida y solamente bacterias de la Antártida. Todos los países que trabajamos en ese continente nos comprometimos a mantenerlo prístino, o sea, sin contaminación, a no hacer reclamos territoriales y a dedicarlo a la ciencia. Y en otros puntos más, un poco más de detalle, también nos comprometimos a no introducir ninguna especie que no sea autóctona. Esto significa que no se puede llevar perros y tener perros, no se pueden llevar gallinas y tener gallinas, y de la misma manera no se puede llevar bacterias que vengan de otro lado y usarlas ahí. Por eso se dice que hay que utilizar microorganismos autóctonos. Bien, ¿cuál es el problema? La Antártida es un continente muy grande, pero en él hay aproximadamente 50 bases de un montón de países distintos. ¿Y qué sucede? En todas esas bases se utiliza combustible, gasoil fundamentalmente,
para producir electricidad, para producir calor y para el movimiento de vehículos. Entonces, si hacemos una recorrida por la Antártida, vamos a encontrar un montón de tanques como estos, con muchos litros de combustible. El combustible llega hasta la Antártida transportado, ¿sí? Y ese transporte no es fácil. Se lleva en avión, se lleva en barco y después se descarga, hace frío y a veces suceden pequeños derrames y pequeños accidentes. Es importante que sepamos que la Antártida no está muy contaminada. Tiene apenas pequeños focos de contaminación, muy pequeños. Pero ¿qué sucede? Por el compromiso que tenemos en mantener ese lugar prístino, tenemos que solucionar esos pequeños focos de contaminación. No importa la magnitud. Si es 1 metro que está contaminado, lo tenemos que limpiar. Y en todas las bases hay tanques que algunos están en muy buenas condiciones, otros no. Y estos tanques producen pérdidas, ¿sí? Fíjense, son todas fotos de distintas bases, en todas hay tanques de combustible. Esta es, por ejemplo, la base chilena que está en la isla Rey Jorge o 25 de Mayo, ¿sí? Todas esas bases son chilenas. Ahí investigan muchos científicos chilenos. Y esta es la base donde investigo yo, es la foto que les mostré al principio. Y lo que hago fundamentalmente es ir en el verano con un equipo de trabajo, juntamos la tierra contaminada que pueda haber y la preparamos para hacer que las bacterias degraden y se coman ese hidrocarburo que se volcó. Y siempre teniendo en mente que ese lugar lo tenemos que cuidar porque ahí viven todos estos seres y muchos otros más. Y a ninguno de ellos les gusta acostarse o poner un nido, o el nido y poner los huevos en un lugar donde hay gasoil. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el suelo contaminado, lo acondicionamos, lo mezclamos bien y nos fijamos qué bacterias crecen en él. La foto de abajo, esta que tiene los puntos anaranjados, es una placa de Petri donde hay un medio de cultivo y todos los puntos son distintas colonias de bacterias. Lo que hacemos después es distribuir el suelo en diferentes recipientes, a veces los hacemos en lo que se llaman biopilas, envueltos en geomembranas, a veces hacemos parcelas, a veces los ponemos en contenedores como los que están ahí abajo, otras veces que hemos hecho experimentos más chicos los ponemos en frascos, y a esos frascos o parcelas o bateas les agregamos distintos tratamientos, ¿sí? Les damos una dieta balanceada, agregándoles nitrógeno y fósforo. De esa manera permitimos que las bacterias que ya estaban en el suelo destruyan ese contaminante, destruyan al gasoil y a todos sus componentes. Entonces, después de un periodo de tiempo, tenemos el suelo limpio otra vez. Si miramos un poco cómo son los números, lo que hacemos es medir la concentración del contaminante y ver si desciende y cuánto desciende a lo largo del tiempo en el que nosotros llevamos adelante ese tratamiento. En general son semanas o meses. Y por otro lado, lo que hacemos es prestar atención a si hay mucha actividad biológica en ese suelo o si hay poca actividad biológica. Nosotros necesitamos que haya mucha actividad biológica. Por eso es que estimulamos esa actividad biológica por el agregado de nutrientes, balanceándole la dieta. Otro punto muy importante es monitorear la temperatura y tratar de diseñar sistemas que atenúen un poco los cambios de temperatura que hay naturalmente en la Antártida. Imagínense que de noche, cuando no hay radiación solar, hace mucho frío, el suelo muchas veces se congela y la temperatura llega a 0 grados o menos. Y de día, cuando hay mucho sol, la temperatura del suelo puede aumentar mucho. Piensen que el suelo son partículas oscuras. Las partículas oscuras absorben mucho más la radiación y se calientan. En la Antártida hace frío, pero el suelo de Antártida, un día soleado de verano, puede llegar a estar hasta 20 grados, ¿sí? Que es una temperatura muy linda de primavera o de verano. Entonces, nuestros sistemas, nuestro trabajo apunta a poder aprovechar esa energía del sol también
para calefaccionar nuestros sistemas y atenuar un poco esos picos, para que no lleguen tan arriba ni tan abajo. Todo eso favorece la biodegradación. Y este trabajo no se hace solo. Imagínense que yo no puedo ir solo con una pala a excavar, ver cómo crecen las bacterias, agregar los nutrientes. Esto es un trabajo en equipo. El trabajo de ciencias es un trabajo en equipo. Algunos sabemos de bacterias, otros saben de suelo, otros saben de hongos, otros saben de clima. Entonces, integrando todos esos conocimientos es que podemos crear soluciones, podemos crear tecnologías que sean soluciones. Y por eso es necesario estudiar y tener profesionales de todos los ámbitos. Y como les decía Claudio antes en la presentación que dio él, la Antártida es fabulosa porque permite hacer amigos de distintos países, trabajar con gente de distintos países, colaborar y compartir el conocimiento. Los científicos queremos compartir el conocimiento porque nuestros progresos ayudan al progreso de los demás y eso se va retroalimentando. Entonces, por eso yo también estoy hoy acá trabajando en equipo con científicos de Chile. Y si bien nosotros nos focalizamos en Antártida y queremos dar soluciones a Antártida, también pensamos que las tecnologías que desarrollamos pueden aplicarse a problemas quizás mucho más graves o mucho más grandes de contaminación, como sí tenemos en la Patagonia, ¿sí? Chile y Argentina extraen petróleo de la Patagonia. Y también ahí hay problemas de contaminación y el conocimiento que nosotros generamos puede aplicarse también para solucionar este tipo de problemas. Bueno, esta es otra vista de la base donde trabajo yo en el verano. Una vista muy hermosa de un lugar que me gusta mucho y que los invito a que alguna vez vayan para allá. Ojalá que muchos de ustedes se dediquen a esto y vayan para allá. Muchas gracias.